vez has conducido y, bueno, ¿te ha molestado ese ruido constante del exterior? ¿O esa vibración que no sabes muy bien de dónde viene? Uf, sí. Es algo súper común, la verdad, sobre todo en coches con algunos años o si pues se les ha hecho alguna modificación. Y más ahora, ¿no? Porque la tendencia de la industria desde hace ya más de 10 años es hacer coches más ligeros. La chapa es más fina. Exacto. Y eso, irónicamente, hace que el aislamiento sea todavía más importante. Totalmente. Y fíjate, hay un dato en las fuentes que me ha llamado la atención. Parece que un 95%, casi nadie, de los conductores no conoce bien o directamente pasa de los beneficios de un buen aislamiento. Es curioso, sí. A pesar de que, bueno, yo creo que todos valoramos que el coche sea fiable, seguro, cómodo. Claro. Y que nos dure, ¿no? Que aguante bien el paso del tiempo. Pues sí. Así que, a ver, nuestra misión hoy es intentar arrojar un poco de luz sobre todo esto. Tenemos aquí comparativas técnicas, información de productos. Vamos a analizar a fondo las soluciones que hay para insonorizar y aislar térmicamente los coches. Perfecto. Nos centraremos sobre todo en las diferencias entre tecnologías como las de STP y ese material nuevo, el Aerosol QP, frente a esas otras opciones. Las genéricas multicapa que se ven por ahí. Esas mismas. Y también vamos a ver qué soluciones hay para vehículos más grandes, como las furgonetas, que se modifican mucho y tienen sus propios retos. Queremos entender qué ofrece cada cosa, por qué y cómo solucionan problemas como la rigidez, el ruido, la temperatura, incluso la corrosión. Esta que decías, creo que es clave entender qué diferencia a los materiales más especializados, como los de STP, de esas láminas multicapa más genéricas. Pues eso, tipo SoundSkin, X-Fire, CTK Multilayer, esas marcas. De acuerdo, vamos a ello. A desgranar esas diferencias. Un primer punto que comentan las fuentes es la instalación. Parece que esos materiales multicapa, los que vienen en rollo, dan problemas. Sí, la documentación técnica que hemos visto sugiere que es muy difícil, vamos, casi imposible, instalar bien ese material directamente del rollo. El adhesivo suele ser de calidad justita. Y eso hace que queden burbujas de aire atrapadas entre el material y la chapa. Uf, burbujas. Y supongo que eso no es solo un tema estético, ¿no? ¿Qué va? Para nada. Son un riesgo importante. Piensa que esas bolsas de aire pueden atrapar humedad, ahí pegada al metal. Es el sitio perfecto para que empiece la corrosión por debajo del material. Ya veo. Como dejar una bayeta húmeda encima del metal, ¿no? Exacto. Tarde o temprano, óxido al canto. Y además, el propio material, al desenrollarlo y estirarlo para que se adapte a las curvas, puede perder pegamento, digamos. No están pensados para eso. Entendido. ¿Y STP cómo enfoca esto de la instalación? Pues STP insiste mucho en usar un rodillo específico, uno bueno, para aplicar sus materiales. ¿Un rodillo? Sí, para presionar bien. Eso asegura un contacto total con la chapa, maximiza la amortiguación de las vibraciones y evita justo eso, las burbujas y los problemas. Su alternativa, si buscas algo más completo, es aplicar diferentes materiales específicos, capa por capa. Cada uno hace su función. Así tienes control total del resultado. Tiene sentido. Otro aspecto, la manipulación. Los multicapas suelen llevar una capa de espuma por fuera. ¿Eso qué implica? Pues que esa espuma es bastante delicada. Al pasar el rodillo, para pegar bien, es fácil marcarla, dañarla. Ah, claro. Con los materiales de STP, que son láminas más robustas o con otros acabados, la instalación queda más limpia. No hay esos daños superficiales y es más fácil enseñarle al cliente un trabajo bien hecho, ¿sabes? Lógico. ¿Y en las zonas complicadas? ¿Los coches están llenos de curvas, ángulos, sitios escondidos? Ahí el grosor de las láminas multicapa es un problema. Es que son gorditas y claro, se hace difícil llegar bien a todos los rincones y cubrir bien las formas complejas. Ya. Los materiales de STP, al ser más flexibles o al poder aplicarse en capas finas si hace falta, se adaptan mejor. Permiten una cobertura completa, más profesional. Vale, vayamos al meollo. Rendimiento. Eficiencia acústica y térmica. ¿Qué dicen las fuentes? ¿Qué consiguen de verdad estos materiales una vez puestos? Aquí es donde las diferencias parecen más grandes, la verdad. Según las comparativas, los materiales multicapa genéricos dan sobre todo aislamiento térmico. Y solo parcial. ¿Y acústico? Pues su capacidad de aislar del ruido o de corregir la acústica dentro del coche parece limitada. De hecho, ojo a esto, un punto que me ha llamado mucho la atención.
Se menciona que en algunos casos podrían incluso aumentar ciertos ruidos. Espera, ¿cómo? Aumentar el ruido. Pero si es justo lo contrario de lo que buscas, ¿cómo puede ser? Pues podría ser porque, al no estar diseñados para amortiguar frecuencias de vibración específicas, a lo mejor resuenan o no atenúan bien el ruido estructural, y el resultado no es el que esperabas. Vaya. STP, en cambio, afirma que incluso un trocito pequeño de su material antivibración, si está bien puesto en el sitio clave, puede ser más efectivo que cubrir toda una puerta con un multicapa genérico. Su enfoque de ir capa a capa permite atacar las vibraciones donde se originan y optimizar la insonorización de forma mucho más precisa. Interesante. Profundicemos en la composición. Mencionabas el ejemplo de SoundSkin, que en su web dice 3 capas: espuma acústica, foil y caucho butílico. ¿Qué dice el análisis sobre eso? Pues el análisis sugiere que la espuma acústica sería parecida al Biplast de STP, que es PPU, poliuretano de célula avienta, que va bien para absorber el sonido que viaja por el aire. La goma espuma por sí sola aísla térmicamente bastante bien. Ajá. Sin embargo, combinar todo eso en un solo sándwich, sobre todo la goma espuma pegada al caucho butílico, pues quizá no es la forma más eficiente de aprovechar lo bueno de cada material por separado. STP ofrece alternativas, como el STP Accent, que está diseñado como capa intermedia para optimizar justo eso, absorción acústica y aislamiento térmico, pero se pone como una capa distinta, complementaria a la antivibratoria. Ya veo, como que cada material trabaja en lo suyo. También hay diferencias en cómo se venden. Los multicapas suelen ir en paquetes grandes, ¿verdad? Sí, y eso puede ser poco práctico. Imagina que solo quieres tratar un par de puertas. Te obligan a comprar mucho más material del que necesitas. Claro. STP, en cambio, suele venderse en láminas sueltas. Así es más fácil calcular cuánto necesitas y cuánto te va a costar exactamente para tu proyecto. Hablemos de origen y reputación. Aquí la comparativa es bastante directa. Sí, las fuentes indican que muchos de estos multicapa genéricos vienen de China. La calidad percibida es inferior y no siempre cumplen los estándares que busca un instalador profesional. Su popularidad quizás viene de que parecen una solución rápida y dejan buenos márgenes, pero hay dudas sobre cuánto duran y si rinden bien a medio plazo. ¿Y STP? Pues STP se posiciona como una marca con presencia internacional, que invierte en investigar y desarrollar sus productos y que ofrece una garantía sobre los resultados. Incluso el envoltorio parece tener su importancia. Efectivamente, se comenta que parte del precio de los multicapa podría irse en el empaquetado, que suele ser muy vistoso, muy llamativo. Ah, el marketing. Claro, STP argumenta que ellos prefieren invertir en la calidad del material en sí, no tanto en la caja. Entonces, para resumir esta comparativa, la conclusión principal, ¿cuál sería? A la acción más técnica, si vas capa por capa o usar su nuevo material, que ahora veremos, parecen ofrecer un rendimiento superior, más fiable, más versátil, tanto en ruido como en temperatura. Se basan en principios de ingeniería más específicos, digamos. Entendido. Ese contraste deja claro por qué puede interesar buscar otras soluciones. Y eso nos lleva a esa opción avanzada de STP que comentabas, Aerocell Coupé. Dicen que es algo bastante innovador. Así es, hay que recordar el contexto. Coches más ligeros, chapa más fina, la necesidad de simplificar los procesos. Pues STP desarrolló Aerocell QP como respuesta a eso. Lo definen como un producto único que usa tecnologías de estructura combinada y multiuso. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Estructura combinada. Suena técnico. Pues significa que es el primer material del mundo que consigue mezclar en una sola capa dos cosas que normalmente van separadas. Una base de polímero viscoelástico, como la de los materiales antivibratorios de siempre, y unos gránulos de EPP. EPP. Polipropileno expandido. Es ese material ligero pero muy resistente que ves en los cascos de bici buenos o en embalajes de protección de cosas delicadas. Ah, ya sé cuál es. O sea, han mezclado la capa que apara las vibraciones con ese material ligero. Exacto. Y esto cambia totalmente la forma de instalarlo. En vez del enfoque tradicional de poner 3 capas, una para la vibración, otra para el ruido y el calor, y a veces otra solo para el calor, Aerocell QP busca hacer varias de esas funciones con una sola lámina. Anda. Una lámina con una estructura compleja, eso sí. El objetivo es simplificar y acelerar la instalación un montón, pero sin perder rendimiento. Incluso añadiendo beneficios. Dicen que aporta propiedades extra que agrupan como las 15 fuerzas. Suena un poco eslogan. 15 fuerzas. Antes de meternos ahí,
¿De dónde sale esa idea de usar gránulos de EPP? Pues mira, la empresa matriz de STP, Standard Plast, llevaba ya más de 10 años usando gránulos de EPP que compraban en Europa. Los usaban para fabricar piezas que absorben energía para la industria del automóvil, esas que van dentro de los parachoques, las puertas. Ajá. En 2022 empezaron a producir ellos mismos esos gránulos con la marca Aerocel. Y la innovación clave fue encontrar la forma de meter esos gránulos de EPP directamente dentro del polímero de sus láminas de aislamiento. Y así nació Aerocel Coupé. Qué curioso. ¿Y hay diferentes tipos de este producto? Principalmente dos. Aerocel Coupé Genio, que tiene 4 milímetros de grosor, y Aerocel Coupé Intrigo, que tiene 6 milímetros. Vienen en láminas de un tamaño estándar, medio metro por 32 centímetros más o menos. Las fuentes también mencionan un detalle curioso, un embalaje isotérmico, una caja, que a veces regalan. Sí, es un contenedor térmico que se puede reutilizar, hecho también de EPP. Dicen que es fuerte, ligero, fácil de limpiar, seguro para llevar comida y que mantiene bien la temperatura. Un detallito práctico para el instalador o para el cliente final. Volvamos a las 15 fuerzas. Suena potente, pero ¿qué beneficios claves se supone que da Aerocel Coupé gracias a esa estructura mixta? Más allá de la lista larga. Sí, la lista es larga e incluye de todo desde seguridad hasta confort climático, pero podemos destacar 3 beneficios fundamentales donde esta tecnología parece marcar la diferencia. A ver. 1. Rigidez. Meterle esos gránulos de EPP no solo amortigua, sino que le da como más cuerpo, más rigidez estructural a la chapa donde lo pones. Es casi como añadirle un refuerzo muy ligero, algo que los materiales antivibratorios normales no hacen. Dicen que puede aumentar la rigidez del panel hasta 7 veces. 7 veces, eso es mucho. 2. Insonorización multifrecuencia. La mezcla del polímero denso, que ataca a las vibraciones de baja frecuencia, las que retumban, con la estructura celular del EPP, que ayuda con frecuencias medias y altas y absorbe algo de sonido, pues permite atacar un espectro de ruido más amplio con una sola capa. Vale. Y 3. Aislamiento térmico integrado. El EPP es un buen aislante térmico por sí mismo, así que esa propiedad ya viene incluida en la misma lámina que te quita el ruido y las vibraciones. Vale, eso lo aclara bastante más. También hablan de una tecnología básica de instalación con una sola capa de Aerocel Coupé. ¿Eso para quién es? Pues está pensada para propietarios que a lo mejor ven muy complicado o caro lo de insonorizar por capas o que simplemente buscan una mejora clara y proteger un poco más el coche contra la corrosión, darle rigidez con una sola intervención, para alargarle la vida útil, ¿sabes? Entiendo. ¿Y dónde se aplicaría esa tecnología básica? Pues en las zonas clave. Capó, tapa del maletero, techo, ahí usarían Genio el de 4 milímetros. El suelo del habitáculo, los paneles exteriores de las puertas, ahí Intrigo, el de 6 milímetros, los paneles interiores de las puertas, el portón trasero y el suelo y los pasos de rueda del maletero, ahí combinando los dos grosores. Básicamente un tratamiento bastante completo, pero con un solo tipo de material. ¿Y hay datos que demuestren que esto funciona? ¿Gráficos, mediciones? Presentan varios gráficos, sí. Hay uno que muestra el coeficiente de pérdida mecánica. Esto mide cómo de bien un material amortigua las vibraciones a distintas temperaturas. Comparan Aerocel Coupé Intrigo con otros materiales, STP Aero, Devil's Gold, Dora Artex, y se ve que mantiene un rendimiento muy alto, sobre todo por encima de 20 grados centígrados, que es una temperatura normal de funcionamiento. Ajá. Otro gráfico compara el nivel de ruido dentro del coche, el SPL medido en dBA, que es como lo oímos nosotros. Lo comparan antes y después de poner Aerosel. Muestran una reducción de 2,4 dBA. Pasaron de 64,8 a 62,4 dBA. 2,4 dBA. No parece un número enorme, pero se nota. Sí, aunque el número no parezca gigante, esa diferencia es perceptible para el oído humano. Se nota en el confort. Mencionaste antes una comparación con un sistema de 3 capas de otra marca, Dr. Artex. Sí, esa es interesante. En el coche que probaron, sin aislar nada, medía 66,8 dBA. Con las 3 capas de Dr. Artex, el ruido bajó 0,8 dBA. Y con la solución de una sola capa de Aerosel, la reducción fue de 2,5 dBA. ¡Ostras! Esto sugiere que, al menos en esa prueba concreta,
La tecnología de una capa de aerosol fue bastante más efectiva que un sistema tradicional de varias capas. Además, cuentan con un certificado ecológico, que es algo que cada vez importa más. QP en las puertas. O un tratamiento para el salpicadero, para quitar ruidos del motor y crujidos de plásticos, usando aerosol y otras espumas absorbentes de STP, como Bioplast. De acuerdo. Creo que ya tenemos una buena idea de lo que es aerosol QP. Cambiemos ahora el foco a un tipo de vehículo donde todos estos problemas de ruido, vibración, temperatura se notan muchísimo más. Las furgonetas, sobre todo las que se modifican, ¿no? Para pasajeros, camper, talleres móviles. Exacto. Las furgonetas son el ejemplo perfecto de la necesidad de un buen aislamiento. Las fuentes distinguen entre las que se hacen sobre un chasis desnudo para vehículos más grandes y las que parten de un furgón ya carrozado, tipo Sprinter, Transit. Ya. El problema de fondo es que cualquier modificación, poner ventanas, asientos, equipos, cambiar la estructura, afecta a la rigidez original y casi siempre empeora el aislamiento acústico que trae de fábrica. Que ya suele ser poco. Poquísimo. A veces cubre menos del 10% de la superficie, cuando STP recomienda el 100%. Y claro, después de modificarla, el aislamiento es aún peor y el confort se reduce bastante. ¿Y cuáles son los problemas más típicos que nota la gente en estas furgonetas, ya sean nuevas o modificadas? Pues la lista es la que ya conocemos, pero a lo grande. Ruido de rodadura y del motor por todas partes, chirridos constantes de los paneles de plástico interiores, que son enormes, una acústica malísima para la música, ruido del viento, sentir mucho el calor y el frío, oír la lluvia o el granizo en el techo como si estuvieras dentro de un tambor, el riesgo de corrosión en una estructura más compleja y esa sensación general de que el vehículo no es sólido, de que le falta plomo en carretera. Las fuentes detallan problemas específicos y las soluciones que propone STP. El primero es la pérdida de rigidez estructural. Es un punto súper importante. Piensa, pones un aire acondicionado pesado en el techo, abres huecos enormes para ventanas panorámicas, modificas las puertas, alargas el voladizo trasero. Todo eso debilita la estructura original. Claro. La solución que proponen es una masilla específica, liquid cooled, que se aplica en zonas clave. El suelo, los pasos de rueda, por fuera, debajo de las ventanas. Dicen que una vez seca, aumenta la rigidez de la chapa hasta un 400%. Un 400%. Es como si le pusieras vigas extra. Exacto, como unas vigas invisibles. Y eso de paso ayuda a reducir vibraciones y ruidos que vienen de la propia estructura. El segundo gran problema, controlar la temperatura dentro. Un espacio tan grande es difícil de calentar o enfriar. Muchísimo. Tienes el calor del sol pegando fuerte, el calor del motor, del asfalto caliente, del escape, y luego el frío de fuera, el viento. El reto es mantener una temperatura agradable gastando la mínima energía posible. ¿Y si el aislamiento es malo? Pues a corto plazo. El aire acondicionador o la calefacción a tope todo el rato, un consumo de combustible que se dispara, condensación por dentro, riesgo de que el motor se sobrecaliente. Y a largo plazo, mayor desgaste del motor, riesgo de corrosión por esa humedad atrapada y más chirridos porque los paneles se dilatan y contraen mucho con los cambios de temperatura. Y la solución no es solo poner un aire acondicionado más potente y ya está. Según las fuentes, no. Eso es atacar el síntoma, no la causa raíz. La solución de verdad es combinar un buen sistema de climatización con un tratamiento completo de aislamiento térmico y acústico. En el techo, paredes, suelo, pasos de rueda cerca del escape. Crear como una burbuja aislada. Eso es. Crear una barrera que mantenga la temperatura estable mucho más tiempo. Así usas mucho menos la climatización y evitas problemas como la condensación. Tercer caballo de batalla. Ruido y vibración. ¿De dónde viene en una furgoneta? ¿De todas partes? Motor, escape, transmisión, las ruedas sobre el asfalto, el viento, el tráfico de fuera, la lluvia, los propios paneles interiores vibrando y rozando. La lista es interminable, sí. Y las consecuencias no son ninguna broma. Para nada. Fatiga del conductor y eso aumenta el riesgo de accidente. Estrés. Tener que gritar para hablar. No poder disfrutar de la música o simplemente descansar en viajes largos. Afecta mucho a la calidad de vida a bordo. ¿Y qué solución propone STP para este caos acústico? Pues proponen un tratamiento integral, idealmente por capas, adaptado a cada zona del vehículo. Generalmente es así. A ver, primero,
Una capa base antivibratoria, como STP Aero o Bimast Bomb, para calmar la vibración de la chapa metálica. Segundo, una capa encima que sea fonoabsorbente o aislante térmico, como STP Accent o Biplast, para absorber el ruido que va por el aire y bloquear el calor o el frío. Vale. A veces una tercera capa que actúe como barrera de sonido pura, como Noise Block, en zonas muy críticas como el suelo. Y opcionalmente, para los bajos y los pasos de rueda, unas masillas protectoras como Noise Liquidator, que añaden masa, protegen de las piedras y evitan la corrosión. Entendido. Y por último, la corrosión, que siempre está ahí, esperando su momento. Sobre todo en vehículos grandes que trabajan duro o están muy expuestos. Sal en invierno, humedad, caminos de tierra. Los culpables son muchos. La sal de la carretera, la humedad del aire, la condensación por los cambios de temperatura, golpes en la pintura. ¿Y cómo ayuda el aislamiento contra eso? Pues de dos maneras. Por fuera, con esas masillas protectoras en bajos y pasos de rueda, y por dentro con los propios materiales de aislamiento. La capa antivibratoria, al ir bien pegada, sella la chapa y actúa como barrera contra la humedad en el suelo, paredes, puertas, techo. Bien, hemos cubierto muchísimo terreno, la verdad. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de todo lo que hemos visto. Pues diría que hemos visto una diferencia clara, según las fuentes, entre esas soluciones genéricas multicapa que pueden tener problemas de instalación, de rendimiento acústico real y de durabilidad, y los materiales más especializados de STP, que se basan en principios de ingeniería acústica más concretos. Ajá. Hemos explorado Aerosel QP como una innovación interesante. Busca simplificar la instalación juntando varias funciones, rigidez, amortiguación, aislamiento térmico y acústico, en una sola capa, gracias a esa mezcla de polímero y EPP. Sí. Y hemos visto lo súper importante que es un tratamiento de aislamiento completo y bien pensado, sobre todo en furgonetas modificadas, para solucionar problemas serios de rigidez, de confort térmico, de ruido y de corrosión. Problemas que afectan directamente a la seguridad y a cuánto va a durar el vehículo. Y recordando al oyente final, ¿por qué debería importarle todo esto? Más allá de ir un poco más cómodo, que ya es mucho. Porque un buen aislamiento no es un lujo, es una inversión. Aumenta el confort radicalmente, claro que sí, pero también alarga la vida del coche, porque lo protege de la corrosión y reduce el estrés de los componentes. Ayuda a tener un ambiente dentro más saludable, menos ruido, menos vibraciones, temperatura estable. Mejora la calidad de vida a bordo, vamos. Totalmente. Mejora muchísimo la experiencia de escuchar música o simplemente charlar. Y para los profesionales, para los instaladores, trabajar con estas tecnologías puede ser una forma de diferenciarse, de ser más eficientes y de ganar reputación. Incluso el detalle, ese de la caja térmica de EPP que regalan, puede ser un plus que los clientes valoren. Excelente resumen. Y para cerrar, una reflexión final que nos dejan las fuentes. Estamos en un momento en que los coches son cada vez más ligeros, por eficiencia, ¿no? Pero a la vez vemos que se modifican un montón. Conversiones a eléctrico que cambian los pesos, camperizaciones que añaden mucha carga y transforman la estructura. Exacto. Y eso nos lleva a preguntarnos algo de cara al futuro. ¿Hasta qué punto estos materiales avanzados y multifuncionales, que no solo aíslan, sino que también refuerzan y protegen, van a dejar de ser una simple mejora de confort? ¿Para convertirse en qué? Pues para convertirse en algo casi esencial. Algo necesario para garantizar la seguridad estructural, la eficiencia energética y la durabilidad de nuestros vehículos en este nuevo paradigma del automóvil. Es un tema interesante, sin duda, sobre el que habrá que seguir profundizando.